Muy buenas noches, mis queridos espectadores. Estamos un martes más de su programa Hablemos de Sexualidad. Yo soy la doctora Jimena Llanes, quien está compartiendo con ustedes este espacio que tiene como objetivo, pues, el desmitificar muchas situaciones acerca de la sexualidad y llegar a ustedes con un enfoque más integral. Para esta ocasión, pues, tengo la satisfacción y el gusto de que me acompañe una gran amiga, Dianita Molina, quien compartirá con nosotros pues el tema que vamos a mencionar posteriormente, después de que Dianita pues se presente con nosotros. Dianita, bienvenida. Aquí estamos para escucharle. Preséntese quién es, qué hace. Cuéntenos algo de usted, Gracias, Dianita. Jimenita, qué gusto para todos y todas las personas que están escuchando Radio Evolución. Para mí un gusto que me hayan invitado a este programa tan interesante. Yo también soy médica, también soy sexóloga y me dedico a compartir y atender, obviamente, en el ámbito de la sexología. Y mi especialidad dentro de la medicina es la medicina natural, sobre todo. Claro, sí combino cuando es necesario la medicina farmacológica, pero en lo más trato de hacer uso de todas las bondades que tenemos de las medicinas naturales. Ya llevo como médica sexóloga creo que más de 10 años y he tenido algunas publicaciones en el tema. Y la vida nos puso en contacto esta semana con Jimenita y aquí vamos a ver cómo conversamos con toda la audiencia sobre un tema tal vez que les cause interés sobre los sexos complementarios desde una visión, pues así como muy histórica y de contexto. Y bien, aquí estamos, Muchas listos. gracias, Dianita. Gracias por aceptar la invitación. Como dice Dianita, el mundo se confabuló y bendito sea Dios para que entonces Dianita esté acompañándome esta semana aquí. Así que, como había mencionado Dianita, vamos a comenzar entonces a hablar de esto, de lo que se denomina sexos complementarios o sexos acoples también. Así que Dianita, eh, el escenario es suyo. Vamos a hablar acerca de que la gente entienda, ¿no? Primero, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué entendemos por esto? Muy bien. Cuando yo averigüé a Jimenita qué tema habían estado tratando últimamente, me contó sobre algún tema de qué era algo. Habíamos hablado los programas anteriores acerca de alma y cuerpo, el origen de la sexualidad. El origen Entonces de la habríamos tomado. sexualidad. Ujú. Perfecto. Entonces, claro, cuando hablamos de los orígenes de la sexualidad, hay muchas versiones, ¿verdad? Desde el enfoque que se le quiera dar, desde un enfoque socioeconómico, biológico, anatómico, mm, social, cultural, desde cualquier forma, incluso desde el arte. Y todos esos tópicos son complementarios, porque la vida es así de rica, tiene muchas aristas. Entonces yo he tenido la oportunidad de profundizar en algunos espacios que tal vez les resulte interesante a la audiencia de aquí, de Radio Evolución, en el sentido de que he tenido la oportunidad de estar con grupos espirituales, tanto de los judíos ortodoxos como de los católicos, se Sí. consideran
iniciales, como también de unas versiones o grupos orientales del taoísmo. Y en todos ellos a lo que se llega es a que mientras más antiguas son las publicaciones o los libros o las fuentes de las cuales tenemos acceso para saber cómo fue la sexualidad en sus orígenes, cada vez se va encontrando que hay ciertos nexos, ciertas similitudes en los libros más arcaicos, si se puede llamar así, más antiguos de las civilizaciones. Y para nosotros en el Ecuador, con una historia de, sobre todo, catolicismo o de grupos cristianos o grupos evangélicos, en que todos utilizan la Biblia hebrea como un libro de conocimiento de dónde venimos, cómo se formó el mundo, cómo nos organizamos y todo eso. Tal vez ese es el libro que más le conocemos. Y por eso me permití sacar algunas notas que le toman a ese libro como la fuente de donde se va a ver el origen de la sexualidad. Pero también podríamos nosotros recordar que hay no es una novela, es un ensayo que se llama El banquete de Platón, en el cual relata para las épocas en que Platón tenía su grupo de estudio de los filósofos que vivían en su época, cada uno daba su idea de cómo se creó el mundo y cómo se creó la humanidad. Y ahí en los diálogos de Platón hay un filósofo, que en ese banquete habla que en un principio los seres humanos fuimos de forma esférica, que por un lado de la esfera teníamos todas las características femeninas y por el otro lado de la esfera la característica varonil, y que hubo una época en que no se cumplían los preceptos divinos y fue castigado y fueron separados los sexos en hombre y mujer con cuerpos distintos, digamos. Es decir, que esa circunferencia, ese todo fue separado en dos, y desde ahí es que nosotros buscamos nuestra media naranja, ¿verdad? Todo lo que a nosotros nos llega hasta nuestro tiempo es, yo quisiera encontrar mi media naranja, ¿no? Mi alma gemela, con quien yo me entienda, me integre y para siempre. Entonces, bueno, esto les estoy dando un dato para que cuando ustedes tengan tiempo en internet lo pueden encontrar como El banquete de Platón, y ahí pueden leer con más detenimiento lo que yo les estoy diciendo. Entonces, al respecto, me gustaría presentar, hice una pequeña presentación en PowerPoint para para que puedan entender mejor. Sí. A ver, estoy intentando volver a compartir. A compartir la pantalla. Seleccionar la pantalla. Ajá.
¿Puedo? No asomo. Así sucede de repente. Ahí mismo estar, ahí mismo estar. Por aquí debe estar, ¿no? Ah, dice seleccionar ventana de la pantalla. Seleccionar ventana de la pantalla y no asomo. Sí. Entro en la flecha y seleccionar la ventana y no asoma con el título que yo le tenía. A ver. Sí, aquí está abierto el documento. Meet necesita permiso para compartir, dice aceptar. Ya mismo, un poco de paciencia. Ya mismo nos sale. Ahí, ya le tengo abierta. Venga que me ayudes a compartir un documento. Sí, ya le compartí la ventana. ¿Ya? Bueno, hasta que Dianita pues pueda compartirnos su presentación. Ahora vamos a compartir con ustedes otro de los auspiciantes que tenemos en el programa, que es acerca de estos productos que aquí tenemos, estos productos que en realidad resultan súper interesantes para que todas las mujeres, especialmente aquellas que puedan tener cólicos menstruales, que pueden tener miomas, que pueden tener quistes, pues son estas toallas que son sumamente interesantes con una lámina de turmalina. Esta hace que pues justamente todas estas molestias que acabo de mencionar pues vaya cesando y se vaya aliviando los cólicos. Así que tenemos toallas de la mañana, tenemos de la noche pues y también tenemos protectores diarios. Si quieren ponerse en contacto para poder adquirir, pues pueden hacerlo al 0992-760-016 y pues podrán compartir. En realidad son unas toallas súper absorbentes que ustedes van a poder sentir la diferencia con las toallas, con las otras toallas. Así que les invito a conocer acerca de esto. Parece que ya tenemos entonces la presentación y podemos entonces continuar. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, justo. Ya. Muy bien, entonces la idea es que en el día de hoy podamos conversar de por qué son los sexos complementarios de macho y hembra, si se puede llamar así, en el reino animal, también en el reino vegetal, y hombre y mujer en el reino humano. Entonces, lo que tenemos como referencia bibliográfica, como les decía, en la Biblia tenemos en el Génesis
al menos en la versión Reina Valera del año 1960, en Génesis capítulo 1, versículo 26, tenemos que dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, ahí ya nos llama la atención de que utiliza el verbo plural, hagamos. Es decir, no está hablando de un Dios único, ¿verdad? Sino que de varios que estaban organizando y deciden crear a un hombre a imagen y conforme la semejanza de quienes, de los dioses. Entonces, ¿y qué los dioses qué son? ¿Son varones? ¿Son varones y hembras? ¿Son qué? Si se asume que los dioses tienen la totalidad, entonces deberían tener las dos variaciones, femenino y masculino. Pero en el mismo libro, después en Génesis capítulo 2, verso 21, dice que Adán entra en un sueño profundo para que Dios pueda crear a Eva de una de sus costillas. Entonces ya llama la atención como que hubo dos creaciones. En la una que hizo un hombre a imagen y semejanza de Dios, de los dioses, y otra creación en la que ya se separaron los sexos entre Adán y Eva. Y por supuesto, cuando se estudia la Torá, que es el origen de la Biblia católica, digamos, o cristiana también, se encuentra que hay varios párrafos que no se tradujeron o a propósito se eliminaron. Y aquí es cuando marca la diferencia con las filosofías orientales. En las filosofías orientales sí se acepta que en un inicio los hombres y mujeres éramos un solo cuerpo con los dos sexos completos, que es lo que se le llama la versión andrógina, y que por lo tanto no utilizaba la reproducción sexuada como conocemos en la actualidad, sino que tenían en esa época la capacidad de crear exclusivamente con el verbo. Por eso, como dioses, los dioses creaban con el verbo, y hágase el día, y hágase la luz, y hágase los mares, y todo con el verbo se crea. Y eso es muy importante porque, de acuerdo al taoísmo, nosotros hemos olvidado. Han pasado tantos siglos de siglos de siglos de siglos de cuando fuimos en esa época dioses, hasta llegar a la versión que estamos en la actualidad, que hemos olvidado de cuando fuimos completos, cuando tuvimos unas formas andróginas. Y después es lo que Dios decide separar los sexos, dividir los sexos en sexo masculino y sexo femenino, pero no solamente para los seres humanos, como dice aquí, claro, en la Biblia no da todos los detalles, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en los reinos animales ya más especializados, digamos, porque en el reino de los hongos y en el reino microbiológico
pues eso no está todavía diferenciado. Hay los machos y las hembras. Y también en las plantas hay plantas hembra y hay plantas macho. Y tenemos a las abejas como polinizadores para poder reproducir entre las plantas. Y nosotros en la actualidad consumimos, por ejemplo, la papaya pequeña, es una papaya macho, es un fruto macho. En cambio, la papaya clásica grande, esa sí necesitó semillas de una matita o una plantita macho y una plantita hembra para que dé la papaya grande. Y así nos vamos entendiendo que todo se dividió con una finalidad. Por algo ha de haber sido, para algo ha de haber sido que se dividieron los sexos y se dividió los sexos en dos, pues, en macho y hembra. Y fíjense que en la Biblia dice que en Génesis 2:24, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, el objetivo es volver a ser totales, volver a ser integrados, volver en una sola carne, tener la versión femenina y varonil. Y dio la vía. ¿Cuál era la vía? La unión de una nueva pareja. Por ello, entonces, la importancia del ejercicio de la sexualidad supera la versión de que nos unimos para reproducirnos. Sí, claro, por supuesto que cuando tenemos relaciones sexuales, ¿verdad? En la vida fértil, podemos tener hijos, pero esa no es la finalidad única, porque después la mujer termina su periodo de fertilidad y se va a continuar con ejercicio de la sexualidad. Entonces, si solo fuera para tener hijos, entonces, ¿para qué se tendría sexualidad en la tercera edad, por decir algo? Y ¿qué quiere decir que se unirá el hombre y la mujer y que los dos serán una sola carne? Y se vuelve a decir esto ya en el Nuevo Testamento, en Mateo. Quiere decir que los dos cuerpos, la versión femenina y la versión varonil, pues son hechos a imagen y semejanza y son complementarios. Y entre los dos hay unas formas especiales de poder hacer un intercambio genético, de tal forma que cada uno va adquiriendo características de su pareja y llegará a la edad dorada siendo casi idénticos. ¿Han visto ustedes a sus abuelos o a parejas de ancianos que ya parecen hermanos, de tan Claro, similares? hasta físicamente. Hasta Hasta físicamente. físicamente. Y en la forma de ser, les gusta lo mismo, piensan igual, el uno le adivina al otro. O Sí, sea, no es necesario ni hablar porque con la mirada ya se comunican. O sea, exacto. Y mientras más tiempo de convivencia han tenido, pues más similares son en sus características totales. Ese intercambio genético es lo que permite la integración sexual.
¿Para qué? Para ser uno. Y sí, claro, para ser uno en esta vida, digamos, en esta vida de 80 años, 90 años de más o menos de tiempo de vida, pero recordemos que el objetivo fue que nosotros volvamos a ser en la forma de los dioses. Es decir, que si llegamos a tener esta completitud, llegaremos a ser como dioses y será lo que decía en el huerto del Edén: no coman de la fruta prohibida, de la manzana prohibida, porque si comen de esa, se harán como dioses. ¿Se acuerdan? Pues esa es uno de los temas más secretos que se han mantenido escondidos por muchísimos años, y en libros se ha tratado de dar alguna pequeña explicación, alguna pequeña clave, porque todo esto era absolutamente vetado. Hablar de estos temas que ahora son de cultura general, digamos, pero hubo una época en que estos temas eran prohibidos hablar. O sea, hablar de para qué sirve la sexualidad, se pensaba que era solamente para formar la familia y ya, y después morir. Oh, sure. Entonces, esos niveles de identidad, de compartir, de complementariedad, se da en el intercambio genético, que incluye los niveles más estables, si podríamos llamar así, que son nuestros huesos, ahí están, los esqueletos, como también el intercambio genético de toda la parte muscular, de órganos, de hormonas, y también en la mente y en el espíritu. Por eso ojalá tengamos la templanza para mantener una convivencia larga de pareja que nos permita tener esta plenitud. Y claro, el requisito para esto es que solo puede ser con una misma pareja. ¿Por qué? Porque el momento en el que cambiamos de pareja, tenemos que empezar otra vez el intercambio genético inicial, como empezar de primer grado otra vez. Y eso va a tomar unos años, hasta que lleguemos a tener una complementariedad con la segunda pareja, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, o la que sea. Entonces, pero la vida solo nos va a dar más o menos hasta los 86 para mujeres y 85 por ahí para los hombres. No tenemos un tiempo infinito como para estar probando con varias parejas que nos permitan tener más de 20 años o 30 años de convivencia y de intercambio genético. Estas formas explicativas, entonces, como les digo, han sido guardadas en secreto y se difundían en forma de gráficos. Por ejemplo, si allí ustedes pueden ver, es la estrella de David de 6 puntas. Entonces, una persona que ya sabía de estos temas, bastaba con ver la estrella y ya sabían de qué estaban hablando, de la unión de hombre y mujer y de conformar una completitud. Estas figuras, aquí les he traído solo una, pero hay cientos. Se denominaban pues figuras esotéricas, y todo lo que tenía que ver con relaciones sexuales no procreativas
en la Inquisición y la época del oscurantismo eran llevados a la hoguera por considerarles brujos. O sea, un hombre que no eyacule, que en la relación sexual no eyacule, la mujer tenía la obligación de ir al sacerdote más Denunciarle. cercano a confesarse e informar que su compañero no eyacula. Y por lo tanto se le consideraba un brujo. O la mujer que no se embarazaba, entonces también se le consideraban una mujer libidinosa que solo buscaba el placer Carnal. y no la reproducción. Pero ya toda esa información en la actualidad, menos mal, está abierta y ahora sabemos, por ejemplo, que cuando hay la estimulación sexual durante la relación, se prenden o se calientan estas refinerías que están aquí, que de acuerdo a los hindúes se les denomina chakras y de acuerdo a la anatomía occidental se les conoce como plexos, o sea, centros de tránsito nervioso, como decir, centrales, como el terminal terrestre del norte o terminal terrestre de una ciudad. Así son estos centros, estos plexos nerviosos que tenemos allí en el cuerpo humano de hombres y mujeres. Entonces, en el momento de la excitación sexual, se prenden, se calientan y uno a otro se va haciendo un intercambio. Como cada uno de estos plexos maneja una vibración distinta de los átomos, entonces los átomos del nivel bajo, los átomos del chakra Muladhara o del chakra basal o del chakra solar, que es el que está en el ombligo, se intercambian o se equilibran o se armonizan con el chakra del mismo nivel de la pareja. Por eso, cuando hay una ceremonia de matrimonio, el objetivo es que el hombre y la mujer que desean vivir para siempre juntos, enamorados, etcétera, 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 aprendan a compartir con el diálogo, con la comunicación, la energía de cada uno de sus niveles. Por eso dice que estén en sintonía sus mentes, que estén en sintonía sus corazones, que estén en sintonía su actividad sexual, que todo esté armonizado. Esa es lo óptimo y hacia allá vamos. Estos misterios del sexo, miren, esto es sacado de un libro judío antiquísimo. Allá arriba, si ustedes ven unas letritas, dice Yod He Vau He. Si le alcanzan a ver arriba, Yod He Vau He. Ese es uno de los nombres de un dios andrógino. Y le pone encima de una vagina, porque este es un dibujo de una vagina en la cual está la vulva y está el himen y hay dos guardianes que están a cada uno de los lados. Entonces, para poder ingresar al cuerpo de una mujer, es necesario hacer ciertas prácticas ritualísticas sagradas para poder ingresar allá adentro, a un templo. No es nomás de estimularse, besarse e ingresar escuchando reggaetón.
no sirve así. Este Como tipo quiera, de, como quiero un bolerito. como quiero un bolerito. Entonces, yo he tratado de eh, abrir un espacio con estos imágenes, con estos textos de diálogo y con mucho gusto estamos entonces listos para abrir um, una, El conversatorio. un conversatorio. Muchas gracias, mi querida Dianita, qué material tan importante. Ahí uno se va instruyendo y claro, y le vienen muchas dudas a la cabeza desde los términos, ¿no? Desde este que usted comenta de andrógino, que ya se venía manejando desde hace mucho tiempo. Ahora sí quisiera, Dianita, que nos explique cuál sería, qué es esto de andrógino y si esto es igual a decir hermafrodita, que también es un término. Hermafrodita. Ajá, o sea, hay diferencias, es lo mismo. El, cuando nosotros decimos andrógino, es un ser completo con todas las facultades varoniles y femeninas en un mismo cuerpo. En No un tiene la mismo cuerpo. capacidad de reproducirse a sí mismo. Con capacidad de reproducirse a sí mismo. Entonces, por ejemplo, nosotros creo que tenemos referencia de estos andróginos en los ángeles, en los arcángeles, porque ellos no tienen sexo, no hay arcángeles hombres y arcángeles femeninas, no hay ángeles varoniles y hay arcángeles femeninos. Y ellos no están pues buscando y enamorándose, ¿verdad? No hay. Los ángeles y los arcángeles están en un nivel superior que ya trascendieron la división. Ya son una unidad completa, una identidad completa. En cambio, en el hermafroditismo es cuando hay una falla genética y nace, por ejemplo, una mujer con un pene largo, como que fueran genitales de hombre. O al revés, un hombre en que los testículos no han descendido y no se ha cerrado tampoco la línea escrotal y aparece como una vulva por ahí, o no se ha cerrado la línea de la uretra, y a pesar de tener un pene, la orina se sale a chorros por otro lado. O sea, eso es lo que entendemos por hermafroditismo. Es decir, ya no estamos en el nivel de diseño elevado, sino ya en el nivel de diseño humano, con división de sexos. Alguna malformación genética hace que no termine de ser un hombre Definirse. bien definido o una mujer bien definida, y por eso se le dice es hermafrodita. Tiene unas cosas de un sexo y tiene otras cosas de otro sexo, pero a la final no termina funcionando como un ente, un ser completo. Ya. Es lo que también podríamos decir los intersexuales. Ahora, ¿no? Que se Sí, maneja este ahora término. se maneja, sí, los intersexuales. Entonces, los intersexuales no es que no se enamoran. Los intersexuales se enamoran y, sin embargo, no encuentran su completitud porque algo en su cuerpo necesita de cirugías o de múltiples intervenciones para
poder completar alguna falla genética. Ya, por eso esto se recomienda que a la final los intersexuales, que si bien es cierto tienen esta falla orgánica que no se desarrolló completamente para definirse como hombre o por mujer, a la final siempre terminan orientándose a ser hombres o mujeres o a o sentirse Eso, como tal, ya. ¿no? Y por lo tanto a buscar su completitud, a buscar su pareja. En cambio, los andróginos no buscan su pareja porque ya están Son completos, completos. son completos. ¿Ya? Esa sería Entonces, la diferencia. ya avanzando con lo que seguíamos conversando, sí sería importante entonces diferenciar que hay diferencias entre sexo acople y sexo complementario. ¿Hay alguna diferencia o se puede entender que son lo mismo? Ah, eh, hay esa linda canción de Roberto Carlos que habla de el convexo y el cóncavo, ¿verdad? Ah, concorre con eso. Cóncavo y convexo. A eso se llama. O sea, como podemos ver, en el mundo en el que vivimos, que todo está diferenciado genéticamente en dos sexos, somos complementarios porque solo estando juntos vamos a estar completos. En ese sentido somos complementarios, entonces no deberíamos estar peleando por quién manda a quién o por qué a él le gusta esto y a ella le gusta lo otro y pelear porque no hacen lo mismo los dos. Porque dentro de sus diferencias lo que se lleva es a que son el complemento idóneo del uno para el otro. Entonces, sí, deberíamos tener como que da igual ser complementarios y también ser parejas idóneas. Sin embargo, en la actualidad tenemos todo el desarrollo de los grupos LGBTIs. Entonces, sí llama a que podamos conversar, a reflexionar cómo se integran ellos dentro de toda esta visión ancestral e histórica, digamos, ¿verdad? Eh, porque si se juntan dos machos o dos hombres, o se juntan dos hembras o dos mujeres, no hay complemento, hay similaridad, hay dos de lo mismo, pero no uno de uno y otro de otro. Entonces no se llegaría al nivel de ser dioses, que es lo que se plantea, que si nos llegamos a tener ese nivel de empatía con pareja varonil y pareja femenina, pues es para llegar a ser dioses completos. En cambio, teniendo parejas del mismo sexo, pues no se llegaría a ese nivel. Se llegaría a un nivel de plenitud material, digamos, social, cultural, histórica en esta época. Eso, todo eso se puede llegar a tener. Pero ya una trascendencia espiritual, esa ya no da más, pues, ya no se puede más. Que si bien es cierto, como usted dice, Dianita, es lo que buscamos la complementariedad, pero sin embargo, cuando hay relaciones homosexuales, siempre hay uno que hace de femenino y otro que hace de masculino.
Ese Entonces, es un ahí, tema, ¿cómo se ese puede es entender un eso, tema doctor? muy bonito, ese es un tema muy bonito que lo podemos abordar en algún momentito con más amplitud, digamos. Lo que se ha visto es que cuando un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, en los dos se potencializan la producción de estrógenos. Es como que los estrógenos que normalmente los hombres producen en las suprarrenales, cuando se produce entre ellos, es como que en el uno se exacerba y en el otro se queda apagado. Y por eso llevamos a que el uno tenga una actitud más varonil y el otro tenga una actitud o una forma de ser mucho más femenina. Y se llega a eso, a que es una pareja que se llevan bien porque en realidad el uno tiene un rol varonil y el otro tiene un rol más femenino. Entonces, en las teorías de género se dice, pues, es que eso es cultural. O sea, si un niño, un joven, ya aprendió culturalmente a ser afeminado, pues no le va a causar mucho estrés después cuando tenga pareja el tener un rol femenino. En cambio, Ya. un joven que es homosexual, pero que en su vida cultural no ha desarrollado el ser modales afeminados, pues va a mantener su comportamiento varonil. Y a la final se llegan a complementar los dos, pero se llega hasta ese nivel, o sea, al nivel, como podemos llamar, de la vida actual, de sus 80 o 90 años de vida. Pueden ser una pareja bien avenida, porque se quieren, se respetan y ya se integran. Pero energéticamente, como vimos, cuando se prenden los chakras al momento de la estimulación sexual, no hay armonía porque es como que se juntaría un alambre positivo con otro alambre positivo. Y ahí no hay luz. Pues para que tengamos luz en un foco, necesitamos que un alambre tenga energía eléctrica negativa y el otro tenga energía eléctrica positiva. Y se prende la luz. Pero cuando los chakras son del mismo sexo, no se produce luz, lastimosamente. Entonces, en el nivel espiritual, en ese nivel, no hay crecimiento. Cuando hablamos de complementariedad, ¿considera usted, Anita, que esto depende del tiempo o hay complementariedad desde el inicio? Puede haber complementariedad desde el inicio, pero el intercambio genético va de poquito a poco. O sea, conforme se intercambian saliva, conforme se intercambian secreciones vaginales o secreciones durante la eyaculación y se absorben, porque el tejido de la vagina es una aspiradora y el tejido del glande también es una aspiradora. Entonces, cuando eso es, ya, entonces cuando esos tejidos van absorbiendo las células y la información genética del compañero, eso se va integrando a la genética del cuerpo y eso es poquito, 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 hasta llegar Mm. a ser en realidad una
pareja casi idéntica. Muy interesante, definitivamente, Dianita ya sabe que el tiempo en la radio es nuestro peor enemigo, así que vamos a tener que continuar con parte 2, Dianita, parte 2, porque Claro, cómo sí, no. nos pasa muy a menudo que nos emocionamos con el tema y después nos quedamos cortos con el tiempo. Así que, Dianita, vamos a tener que continuar con este tema interesante que abre muchas dudas, ¿no? Justamente Sí, hacemos la invitación para que nuestros escuchas pues se pronuncien haciendo las preguntas y que nosotros podamos contestar el próximo programa. Así que Dianita, muchas gracias por haber estado aquí en este espacio. La invitación siempre abierta para que nos acompañe y nos instruya acerca de muchos temas que son súper interesantes y que se hace, ¿no? Que interesante que todo el mundo también conozca acerca de esto. con mucho Muchas gusto. gracias a todos. ¿Alguna cosa más para despedirse, mi querida Dianita, por el día de hoy? Pues felicitar el que tengamos esta apertura, este espacio, en realidad es de evolución y de eso se trata, de que los seres humanos cada día evolucionemos más. Entonces, agradezco muchísimo la invitación y claro, me avisan con anticipación y aquí estaré con gusto. Muchas gracias, mi querida Dianita. Con ustedes un gusto. Nos estaremos viendo pues el próximo martes con temas súper interesantes. Quiero también anunciarles el curso que les venía diciendo desde los programas anteriores. Véannos por las redes que se estará difundiendo para que ustedes puedan separar su cupo. Este va a ser, vamos a tratar acerca de las heridas invisibles que tenemos todos. Vamos a potenciar la voz y también vamos a conocernos, así que va a estar súper interesante. Les invitamos a todos para que se puedan juntar a través de online o también presencial. Así que invitados todos. Nos estaremos viendo Gracias. entonces. Hasta Digo, pronto, Dianita, muy amables. muchas gracias.